Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias, hermanos, nuevamente por acompañarnos. Agradecemos la oportunidad que usted nos da de en este día poder llegar a su casa, ¿verdad?, a través de esta transmisión. Bienvenidos también, hermanos. Agradecemos a nuestro Dios por nuestros hermanos que nos están acompañando en este día, que es nuestro hermano Isaac y nuestro hermano Josué, que también en este día van a compartirnos algo de la palabra de nuestro Dios. Así es, hermanos, buenas noches, Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien ahí en sus casas. Les animo, hermanos, a que nos puedan acompañar y ver esta transmisión junto con su familia, puedan arrimar sus Biblias, tener un cuaderno, un lápiz para tomar apuntes y puedan acompañarnos durante esta transmisión. Esperamos, y es nuestro deseo, poder ser de bendición para sus vidas. De igual manera esperamos que Dios nos pueda usar en gran manera y juntos aprender un poco más acerca de la palabra de Dios. Asimismo, también me gustaría invitarles, hermanos, a que puedan compartir esta transmisión, este video, puedan hacerlo llegar a otras personas y también esas personas puedan conocer más acerca de Dios, acerca del mensaje que Él tiene preparado para ellos. Les animo, hermanos, que nos puedan estar viendo en estos minutos y juntos poder darle honra y gloria al único que lo merece, que es Dios. También vamos a tener en este día la lectura de la palabra de nuestro Dios, que nuestro hermano Josué nos va a dar. Ok, buenas noches, hermanos. Vamos a abrir sus Biblias. Por favor, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 4, y voy a leer todo este capítulo. Si usted lo tiene ahí, lo invito a que me siga con su vista. Y dice así la palabra de Dios: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alzad sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Bueno, hermanos, después de esta lectura vamos a tener oración y le invito a que ahí en su casa usted ore y le pueda decir a Dios que le hable en esta tarde, hermanos. Vamos a orar. Señor mi Dios, Padre Santo, te doy las gracias por un día más de vida. Te doy las gracias también porque nos permites estar hasta este lugar en este momento. Y ahora te ruego, te suplico que tú tomes control de mi hermano Jesús, de mi hermano Isaac y de mí, Señor mi Dios, para que lo que vamos a compartir sea de bendición a las vidas de los hermanos. Que este mensaje que ellos vayan a escuchar, Señor, sea de ánimo y fortaleza a sus vidas. Te lo ruego, te lo suplico, mi Dios, en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Salmo 4, hermanos, es un salmo con mucha confianza. Aquí podemos ver, como ya se leía, a David, ¿verdad? Pero lo que me parece interesante en este capítulo es que pareciera que David no solamente habla con Dios, es decir, no solamente tiene una comunión con Él a través de la oración, sino que a la vez también presenta una conversación que muy probablemente Él tuvo con sus adversarios. Lo podemos ver, por ejemplo, en la primera parte del versículo 2, dice: hijos de los hombres, le está hablando en este caso. Esa expresión, hijo de los hombres, está hablando de personas que quizás se creían con autoridad, se creían quizás con derecho, y no solamente les habla a ellos, ¿verdad?, sino también sin duda a sus enemigos. Miren lo que dice el versículo 3, sabed, dice, David les está hablando a sus enemigos. Versículo 4 empieza diciendo: temblad. Versículo 6 les dice: ofreced.
Podemos ver aquí entonces estas palabras de parte de David dirigiéndoselas a estas personas que muy probablemente le estaban haciendo daño o le querían hacer daño a David. Pero a la vez también nos presenta la conversación que él tenía o tuvo con Dios. Miren lo que dice el versículo 1. Dice, respóndeme cuando clamo, dice, oh Dios. Aquí ya podemos ver una conversación directa con Dios. David diciéndole a Dios, Dios mío, respóndeme. Miren lo que dice el versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón. Aquí David le está hablando y le está diciendo a Dios. Versículo 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿A quién le está diciendo estas palabras? Le está diciendo David a Dios. ¿Y qué le está diciendo David a Dios? Esta oración muestra una confianza que David tenía tal que él dice podía acostarse y podía dormir en paz, sin ninguna congoja, sin ninguna preocupación. ¿Pero por qué? Termina diciendo en el versículo 8, porque tú, dice, me haces vivir confiado. La pregunta es, ¿por qué David tenía esta confianza? ¿Por qué David podía decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré? Es cierto que tenía su confianza en Dios, pero ¿por qué estaba tan agarrado de Dios? En el mismo capítulo, David nos presenta algunas cosas en las cuales él se refugiaba. ¿Por qué David podía acostarse y dormir en paz? Número 1, porque él sabía que tenía a un Dios justo. Miren lo que dice el versículo 1. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Dios de mi justicia, le dice David. ¿Por qué? Bueno, porque David sabía que Dios era un Dios justo. Y actualmente sabemos, porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos, que Dios sigue siendo un Dios de justicia. ¿Y qué hace la justicia de Dios? Bueno, la justicia de Dios no solamente muestra para mal, sino también la justicia de Dios se muestra para bien. ¿Por qué? Bueno, porque siendo Dios un Dios justo, Él va a juzgar y Él va a mirar, ya sea el pecado, ya sea la indiferencia. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? En su justicia va a castigar. Pero Dios también mira al hombre, Dios también mira al cristiano piadoso, fiel, compasivo y misericordioso. ¿Y qué hace la justicia de Dios? La justicia de Dios obra para bien hacia esa persona. Por eso David, miren lo que dice el versículo 3. Les dice esto a sus enemigos. Dice, sabed pues que Jehová ha escogido, miren a quién dice, al piadoso para sí. David les está diciendo, yo sé, yo confío que Dios se agrada del piadoso, y Dios, dice la Biblia, lo escoge para sí, lo atrae a él, lo cuida, lo guarda y lo protege. Y termina este versículo diciendo, por lo tanto, dice, Jehová oirá cuando yo a él clamare. Miren otro versículo que nos da la misma idea de la justicia de Dios obrando para bien cuando él ve a un cristiano piadoso. En el libro de Hebreos, por favor, capítulo 6, acompáñenme allá. Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice así. Hebreos 6, 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido, dice, a los santos
y sirviéndoles aún más. Aquí podemos ver, ¿verdad?, el ánimo que el escritor de Hebreos le estaba dando a aquellos que iban a leer su carta, y les estaba diciendo: ustedes no se preocupen, ustedes sigan trabajando para Dios, ustedes sigan haciendo lo bueno, sigan haciendo lo correcto por su nombre. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto para olvidar la obra, el labor y el trabajo que ustedes hacen. Por lo tanto, yo me debería de preocupar por vivir una vida piadosa. Esta palabra ahí en Salmo capítulo 4, versículo 3, donde dice que Jehová ha escogido al piadoso. Esa palabra piadoso viene de la palabra hebrea que es hasid, y quiere decir amable, misericordioso y santo. Es decir, Dios cuida, Dios guarda y protege a aquel que muestra y hace también misericordia. Alguien que ayuda a los demás, alguien que no les hace daño, que quizás no está criticando, no está cuchicheando, no está levantando falsos, levantando mentiras, murmurando, quizás robándole, mintiéndole, no, sino que es una persona que le gusta hacer el bien, una persona que quizás es paciente, una persona que perdona a pesar de que nos hacen daño, que le muestra amor a su prójimo. También esa palabra no solamente quiere decir amable, misericordioso, sino también santo. Es decir, es una persona que se aparta del pecado, es una persona que va día tras día eliminando esos pecados que a Dios le ofenden. A esas personas, a esos cristianos, dice la Biblia, a Dios le agradan y Dios los guarda y Dios los cuida. Por eso David podía dormirse y acostarse en paz. ¿Por qué? Porque sabía que durante el día él había hecho lo bueno, lo correcto y lo que a Dios le agrada. Número 2, ¿por qué David podía acostarse y dormir en paz? Porque David tenía un Dios misericordioso. Aquí mismo en el 1, después de decir respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, dice: cuando estaba en angustia, tú hiciste ensanchar. Ten, dice, misericordia de mí y oye mi oración. David, al igual que nosotros, sabía que no era una persona perfecta, no era una persona que ya no pecaba. David sabía que le fallaba a Dios, así como nosotros. No podemos decir, pues ya yo no peco, yo siempre le agrado a mi Dios. No, si somos sinceros y examinamos nuestro vivir del día de hoy, nos daremos cuenta que también hicimos cosas malas, pero podemos agarrarnos y refugiarnos en Dios, sabiendo que también Él es un Dios misericordioso. Esa palabra misericordioso ahí quiere decir doblar o inclinarse en bondad hacia alguien inferior. Lo que David está diciendo es: Señor, yo sé que no lo merezco, yo sé que soy un pecador, yo sé que te he fallado, pero yo sé que tú eres un Dios grande que puedes indignarte a escuchar mi oración. Ten misericordia de mí. Y es lo que usted y yo podemos hacer, hermanos. Aparte de vivir una vida agradable a nuestro Dios, llegada la noche, yo pudiera doblar mis rodillas y empezar a orar, empezar a clamar y decirle: Señor, ayúdame, por favor. Tú sabes cómo estuvo mi día, tú sabes cómo estuve en mi trabajo, hubo pocas ventas, no sé cómo le voy a hacer el día de mañana. Señor, ten misericordia de mí. Señor, guarda a mi familia. Tú sabes lo que está pasando a través de esta pandemia en otras partes del mundo, y yo no quisiera, Señor, que eso llegara a mi hogar, a mi vida. Señor, por favor, ten misericordia de mí. Tú sabes que yo no me puedo quedar en casa, tú sabes que yo voy al día, tengo que ir a trabajar, tengo que salir, pero Señor, ten misericordia de mí, cuídame. Yo sé que no lo merezco, yo sé que soy alguien inferior, no le puedo llegar a tu bondad, a ese estándar de justicia, pero yo sé que tú eres misericordioso. David podía acostarse y dormir en paz
porque sabía que tenía un Dios misericordioso. 3, y con eso terminamos esto que quiero enseñarles. ¿Por qué David podía acostarse y dormir en paz? Porque él tenía un Dios que ponía alegría en su corazón. Miren lo que dice el versículo 7. Versículo 7 dice: tú diste alegría. ¿Dónde? Dice David, en mi corazón. Quiero primeramente que notemos algo interesante en estos dos versículos, que es el 6 y es el 7, porque David aquí hace un contraste entre sus enemigos y él. David hace un contraste entre la falsa esperanza que ellos tenían y la confianza que había en su corazón. Primero, miren lo que dice el versículo 6, dice: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Muchos son los que dicen, dice, ¿quién nos mostrará el bien? Prácticamente es como ahora, muchos dicen y piensan, pues si me conviene, voy. Si no, no. ¿Por qué? Porque ellos nada más están buscando el bien, los bienes. Ellos nada más están buscando el dinero, nada más están buscando las posesiones. Si me da provecho, adelante, lo hago. A ver, díganme, ¿dónde está? ¿Cuál es el mejor trabajo? Yo quiero eso. Y tristemente, su esperanza de muchos está refugiado en eso. Si tengo un buen trabajo o no. Si me va bien en mi negocio o no. Dice David, muchos tienen ese pensamiento, pero yo, termina diciendo en el versículo 6, dice: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. ¿Dónde estaba la confianza de David? No estaba en sus bienes o en sus posesiones o en su ejército. La confianza de David estaba en Dios, en que Dios pudiera alzar su rostro e iluminar su vida para bien. Eso nos habla del favor de Dios, de la ayuda de Dios y del bienestar que proviene de Él. No importa mi trabajo, yo sé que si el Señor alza su rostro sobre mí para bien, Él me va a bendecir, Él me va a cuidar, Él me va a proteger. Y si me enfermo, yo sé que Dios va a estar ahí al pendiente de mí, proveyéndome para mis necesidades, para cuidar a mi familia. ¿Por qué? Porque yo sé que el rostro de Dios se va a alzar sobre mí para bien. La confianza de David estaba en Dios, no en lo que tenía en la cartera o en su cuenta bancaria o en las posesiones que él tenía. 2, mire lo que dice el versículo 7. Nuevamente el contraste, dice: tú diste alegría a mi vida. Esa palabra alegría viene de la palabra hebrea que es simjá. Simjá quiere decir júbilo. Quiere decir festín, deleite, gozo y placer. ¿Qué está diciendo David? Tú eres el que pone en mi corazón, dice, ese festín, esa fiesta, esa alegría, ese gozo. Y el contraste está en la segunda parte, dice: mayor que la de ellos, dice, cuando abundaba su grano y su mosto. Es cierto, no podemos negar que cuando usted y yo recibimos algo, recibimos abundancia, quizás recibimos la quincena o nuestra semana, o recibimos un premio por el esfuerzo que nosotros tuvimos, hay alegría en nuestro corazón. Pero dice David, la alegría que Dios pone en el corazón es más grande que cuando dice yo recibo algo, me está yendo bien, como expone aquí, ¿verdad? O la abundancia que producía el grano y el mosto que Dios a veces también proveía. Dice, lo que tú pones en mi corazón es mejor. ¿Por qué? Porque el gozo que Dios da no depende de las circunstancias, no depende si hay coronavirus o no, si hay enfermedades o no, si hay quizás bienestar o hay quizás necesidad. No depende de eso. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone en el corazón la felicidad, la paz y el gozo. Por eso David podía terminar este capítulo en el versículo 8 diciendo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú,
Jehová, me haces vivir confiado. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía un Dios justo, porque él sabía que tenía un Dios misericordioso, y él sabía que tenía un Dios que iba a poner en su corazón alegría y festín en él. Espero que estos versículos nos ayuden a reflexionar lo que nosotros debemos de hacer para que Dios obre con esa justicia, con esa misericordia, y ponga en mi corazón ese gozo que necesito. Bien, hermanos, algo que también me llama mucho la atención y tocando el tema en general acerca de la confianza que nosotros debemos de tener en nuestro Dios, es lo que el salmista David nos dice en el versículo 4. Lo voy a leer, dice así: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. La primera expresión de este versículo es lo que llama mi atención. Dice temblad y no pequéis. A lo que yo veo en este versículo es que David está haciendo referencia al temor hacia nuestro Dios. Como dice en el capítulo 2, versículo 11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Eso es lo que nos va a ayudar el temor. A tener confianza en nuestro Dios. Dice temblad y no pequéis. Cuando hay temor en nuestra vida, el temor hacia nuestro Dios nos va a llevar a no pecar en contra de nuestro Dios. Y temor a Dios es como nos describe ahí en Isaías capítulo 8 versículo 13. Isaías 8:13 dice así: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. El temor a Dios de cierta manera sí es un miedo, pero un miedo que nos va a ayudar y va a ser en beneficio a no cometer lo malo delante de nuestro Dios. Un miedo de saber, como nos dice ahí también en Hebreos 12, que nuestro Dios es fuego consumidor, y precisamente porque es fuego consumidor nosotros deberíamos de tener ese temor hacia nuestro Dios de hacer lo malo. Dice así el Hebreos 12 versículo 28: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Versículo 29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Deberíamos de cierta manera, ponernos a meditar mucho en esto, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él aborrece el pecado, y el temor hacia nuestro Dios nos va a ayudar a no pecar en contra de nuestro Dios. Deberíamos de tener temor, deberíamos de tener miedo de hacer lo malo ante los ojos de Dios. Por eso el rey David podía tener una confianza para con su Dios, porque él tenía temor delante de él. Él estaba tranquilo dentro de sí mismo. Él podía estar seguro que andaba conforme Dios le mandaba. Incluso la Biblia lo describe como el hombre conforme al corazón de Dios, precisamente porque había temor en su vida. El temor lo ayudaba a vivir rectamente delante de Dios, y esa rectitud lo ayudaba a estar confiado en su Dios. No había algo que pudiera acusarle en el rey David que le tuviera desconfianza, sino al contrario, el temor que había reforzaba su confianza que había en Dios. Vamos a regresar ahí en Proverbios capítulo 8 versículo 13. Nos describe algo acerca de lo que es el temor a nuestro Dios. En Proverbios capítulo 8 versículo 13 dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Eso es temor a Dios. Temor a Dios es que nosotros vamos a desechar lo malo, es que nosotros vamos a apartarnos de lo malo, a aborrecer lo malo delante de nuestro Dios. Y aquí también entra la santificación, que es apartarnos de lo malo, pero hacer lo bueno delante de nuestro Dios. Eso era lo que practicaba David, y por eso él confiaba y tenía toda la seguridad en su Dios, porque él tenía temor en él. En Proverbios 16:6 también nos dice así: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y el versículo 7, vea lo que dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando uno
es recto para con Dios, cuando uno está haciendo lo bueno delante de Dios, cuando está haciendo lo que Dios nos manda, cuando estamos obedeciendo a sus mandamientos, dice la Biblia que Él nos va a hacer estar seguros. Aún a nuestros enemigos, aún a esas personas, aún a esas enfermedades, aún todo lo malo que pudiera venir, aún los problemas, las adversidades, la oposición, todas las tribulaciones que pudiera haber, van a estar en paz con nosotros, porque hay temor en nuestra vida. Eso nos va a ayudar, el temor, a tener una confianza en nuestro Dios. El temor nos va a ayudar a apartarnos del mal y estar tranquilos de saber que estamos agradándole a nuestro Dios. Ahí en el 14:26 dice así, y es lo que me gustaría también centrar. Proverbios 14:26 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Muy claro es este versículo. La confianza que tenía el rey David era porque había temor en su vida. Como dice en Salmos 4:4, temblad y no pequéis. Tener ese miedo que sea en beneficio para no hacer lo malo delante de nuestro Dios. Debemos de tener temor para no pecar en contra de nuestro Dios. Cuando nosotros vivamos una vida recta, cuando nosotros vivamos una vida agradándole a Dios, nos va a ayudar a estar confiando en nuestro Dios. Como dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Amén. Si queremos depositar nuestra confianza, si queremos poner toda esa fe, poner toda esa seguridad en nuestro Dios, de que a pesar de lo que venga, vamos a estar seguros, debe de haber temor en nuestras vidas. Hay que aprender a obedecer a nuestro Dios. Hay que aprender a hacer lo bueno delante de nuestro Dios. Hay que aprender a que Él sabe lo que hacemos, a que Él sabe lo que vemos, a que Él sabe lo que pensamos. Él sabe nuestro andar. Como dice ahí en Salmo 139, que a dónde me iré de tu espíritu, a dónde huiré de tu presencia. No hay ningún lugar donde nosotros podamos ir sin que Dios no esté al cuidado de nosotros, sin donde Dios no esté viéndonos y considerando nuestro andar. No podemos escondernos de nuestro Dios, no podemos engañar a nuestro Dios, no podemos mentirle. Él nos conoce a la perfección. Es por eso que ahí debe de entrar el temor en nuestra vida, de vivir una vida que le agrade a Él, una vida en santificación, apartándonos del pecado, pero haciendo lo bueno delante de nuestro Dios. Queremos que haya confianza en nuestra vida, debe de haber temor, como lo había en David. David era temeroso de Dios y ese temor lo ayudaba a tener una confianza en su Dios. Voy a terminar leyendo el Proverbios 14:26. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Okay. Buenas noches, hermanos, qué bueno que todavía siguen con la transmisión. Aquí podemos ver en este capítulo de Salmos, capítulo 4, ¿verdad? Una oración de parte del rey David. Y si usted lee el capítulo 3, se dará cuenta que es una oración que él hacía en la mañana, ¿verdad? Ahora, para nosotros poder entender estos versículos, nos necesitamos regresar al trasfondo histórico. ¿Por qué el rey David estaba llevando a cabo esta oración? Y podemos ver que en el capítulo 3, él comienza en la mañana haciendo una oración porque él estaba pasando por un momento de aflicción. Si usted analiza toda la historia del rey David, se va a dar cuenta que él sufrió mucha persecución. Su suegro lo persiguió. Su hijo, como vemos aquí en el contexto, Absalón, estaba sublevándose contra él y lo quería matar, le quería quitar el reino. Inclusive muchos enemigos que él tuvo lo persiguieron. Pero para que nosotros podamos entender aquí este capítulo 4, debemos entender que en nuestra vida van a llegar momentos de aflicción. Van a llegar momentos de angustia, como él lo manifiesta. Y solamente quisiera hacer unos breves comentarios a algunos versículos. Ya se tocaba el tema de cómo uno puede estar confiando, cómo uno puede llegar hasta el versículo 8. Porque el versículo 8 dice así: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo quisiera que viéramos cómo nosotros podemos llegar hasta este versículo a través de lo que el salmista nos deja aquí.
Y lo primero que el salmista hace en el versículo 1 dice, respóndeme cuando clamo. Amén. En este momento, hermano, yo sé de la situación, ¿verdad?, que se está llevando a cabo en el mundo. No solamente aquí en México, no solamente en nuestro estado, sino en todo el mundo. Pero muchas veces, ¿verdad?, nosotros no podemos tener paz, tranquilidad, porque no estamos llevando a cabo lo primero que es clamar a Dios. ¿Cómo yo puedo recibir, verdad, una contestación de parte de Dios si yo no estoy clamando? Y yo puedo ver aquí al salmista, ¿verdad?, diciendo, respóndeme como clamo, y no como una exigencia, ¿verdad?, no como un niño chipilón o un niño berrinchudo diciéndole a su mamá, mamá, cómprame esto, no, sino con una angustia y una aflicción en su corazón. Porque dice la segunda parte, cuando estaba en angustia. Lo primeramente debemos de entender, hermanos, es que en el momento de la aflicción, en el momento de la angustia, en el momento de la tribulación, en el momento de la necesidad, y no solamente de esta enfermedad, sino también cuando a lo mejor ha llegado otra situación a nuestra vida, lo que nosotros deberíamos de hacer es clamar y orar a Dios. De eso nos anima el salmista aquí, ¿verdad? A él comenzar esta oración diciendo, respóndeme cuando clamo. Y ya se hablaba acerca mucho, ¿verdad?, de la justicia de parte de Dios, pero él utiliza otra palabra en la última frase, dice, ten misericordia de mí. Y la palabra misericordia, ¿verdad?, se daba una breve explicación, pero para que usted la pueda entender un poquito, ¿verdad?, la palabra misericordia en pocas palabras es amor constante. Si nosotros entendemos ese atributo y esa cualidad de parte de nuestro Dios, que Dios es un amor, que Dios es un Dios de amor fiel y constante, vamos a llegar y decir, oye mi oración. Pero sabe que muchas veces, y es lamentable ver la situación en la actualidad, que muchos cristianos, en vez de ir en oración, en vez de estar clamando, rogando al Señor que Él nos escuche, no lo estamos haciendo. Y es por eso que no podemos llegar hasta el versículo 8. Si yo no estoy orando, yo no estoy clamando con esa gran vehemencia, ¿verdad?, con esa gran necesidad, y yo trato de imaginar, ¿verdad?, y trato de sentir, ¿verdad?, el pesar que el salmista tenía en su corazón por dentro, ¿verdad?, y poder yo decir, no estoy haciendo eso. Entonces, la primera invitación que el salmista nos hace es a estar orando. Pero ¿cuál debe de ser mi actitud ante la oración? Bueno, vea lo que dice el versículo 3. El versículo 3 dice así, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso. Yo sé que muchas veces oramos, ¿verdad?, clamamos a Dios, tenemos necesidad, pero ¿por qué nuestra oración no es contestada? Porque podemos ver que Dios escoge. Pero aquí Dios escoge, dice, al piadoso. Ahora, ¿quién es una persona piadosa? Bueno, la definición de la piedad es un afecto y respeto hacia Dios. Entonces, una persona piadosa es aquella, o son aquellos a quienes Dios ama con un amor que no cambia y que ellos les corresponden con su amor amándola a Él. Y vea lo que nos dice 2 de Timoteo 2:19. Ahí acompáñame al Nuevo Testamento, a la carta del apóstol Pablo al joven Timoteo, 2 de Timoteo 2:19, y si usted lo tiene ahí, lo invito a que me siga con su vista. Dice así este versículo, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Ok, yo estoy orando, yo estoy clamando, yo estoy pidiendo a Dios, qué bueno, hermano, pero ¿cuál debería de ser mi actitud al yo orar delante de Dios? Debería ser con piedad. Dice este versículo, apártese de iniquidad el que invoca el nombre de Cristo. Y si yo no estoy yendo con un corazón contrito y humillado, ¿verdad?, delante de Dios, porque eso es lo que dice el salmista más adelante en el Salmo 51, versículo 17, que al corazón contrito y humillado dice, ¿no despreciarás tú, oh Dios? Entonces lo segundo que yo debo de entender y comprender es que cuando yo ore, debo de tener una buena actitud. Pero vea lo que nos dice Salmos capítulo 12. Salmos capítulo 12. Este versículo dice así. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Esta es una invitación para nosotros, ¿verdad? Los que conocemos y creemos en Cristo como nuestro Salvador.
que en este momento de aflicción, de angustia por esta enfermedad, nosotros deberíamos de ser los que estemos clamando y pidiendo a Dios. Pero dice la Escritura, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Entonces, ¿qué es una vida de piedad? ¿Qué es una vida siendo piadoso? Bueno, vea lo que nos dice Isaías, para que nosotros podamos entender cuál es la invitación que Dios nos está haciendo a cambiar nuestra manera de vivir. Yo no voy a poder ver resultados en mi vida, ni en la vida de los demás, si yo no comienzo a vivir conforme Dios me manda. Y allí en Isaías, capítulo 1, del versículo 2 al versículo 18, porque déjeme decirle, podemos aparentar piedad, podemos aparentar ser buenos cristianos. En la iglesia, ¿verdad? Usted puede ver los hermanos, ¿verdad? Los jóvenes muy bien portados, con su Biblia, con su corbata, ¿verdad? Que no dicen ninguna mala palabra, pero Dios conoce en realidad nuestra manera de vivir. Amén. Dios nos conoce en la intimidad, y es por eso que el salmista tenía esa confianza, porque él sabía que Jehová oye a los piadosos. Pero ¿qué es lo que quiere Dios que hagamos con esa piedad? Bueno, en Isaías capítulo 1, versículo 12, dice así la palabra de Dios: ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Dice Jehová: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, dice, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y vea lo que dice el versículo 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Amén. Nuestro Dios, había llegado un momento en el cual Él se hartó de la vida religiosa y la vida hipócrita de los judíos, de los israelitas, que ellos solamente se habían conformado a mostrar algo exterior, que ellos solamente se habían conformado, ¿verdad?, a llevar sus ofrendas, sus sacrificios, a llevar a cabo las fiestas. Pero Dios estaba viendo su actitud y su manera de vivir, y Él dice, eso que tú me presentas, ya la aborrezco y ya no la soporto más. Lo que yo quisiera es que tú quites de tu vida, ¿verdad?, quites la iniquidad de tus obras, que tú comiences a actuar bien delante de mis ojos, que comiences a hacer lo bueno, que dejes de hacer lo malo, que aprendas a hacer el bien, que aprendas a hacer justicia, o sea, a hacer como Dios nos manda. Pero ves, como le decía, si yo estoy orando, pero yo no estoy siendo piadoso delante de Dios, mi oración no está siendo escuchada. Porque este versículo, el versículo 18 que voy a leer, es un versículo que nosotros se lo compartimos, ¿verdad?, a la persona cuando le hacemos la invitación de que tome la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador. Pero el contexto nos está hablando a que nosotros tengamos un arrepentimiento verdadero. Porque el versículo 18 dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay mucha gente, ¿verdad?, allá afuera que anda diciendo, como ya quisiera yo volver a la normalidad. Y yo le hago una pregunta, hermano y hermana, joven y señorita, ¿verdaderamente tú quieres volver a la normalidad? ¿Quieres volver a ser la misma persona que eras antes de que Dios permitiera que esta enfermedad llegara a nuestra vida? Déjeme decirle, hermano, yo estoy consciente de que Dios ha permitido que esto llegue hasta nuestros momentos, hasta nuestros días, porque Él quiere que nosotros cambiemos algo en nuestra vida. Primordialmente Dios quiere probar nuestra fe. Dios quiere ver qué tanto estamos confiando en Él, pero también Él quiere que nosotros cambiemos nuestra vida. Es el motivo por el cual vienen a veces aflicciones y angustias. Pero si yo estoy orando y no estoy siendo piadoso delante de Dios, mi oración no está siendo contestada. Un versículo más en cuanto a este tema, Isaías 55:7. Isaías 55:7. Vea el llamado de parte de Dios. Dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia,
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La segunda invitación, hermanos, en cuanto a este tema, ¿verdad? Es, yo les decía la primera, orar, estar orando. La segunda es que cuando yo ore, yo lo haga confiando. Pero ¿cómo yo puedo tener esa confianza? Bueno, el salmista nos dice ahí en el versículo 3, sabe pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Y vea la confianza al salmista al escribir, Jehová oirá cuando yo. No, él no dice Jehová oirá cuando ellos clamen, no, dice Jehová oirá cuando yo a él clamare. Porque él sabía que delante de Dios él estaba siendo piadoso. Porque él sabía, ¿verdad?, que sí es cierto, somos imperfectos, pero que nosotros debemos de entender que nuestra vida debe de cambiar. Y último, cuando yo estoy orando y yo estoy confiando, ¿verdad?, yo estoy teniendo una buena actitud en mi oración, yo voy a llegar al versículo 7. Dice el versículo 7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y ya se hablaba, ¿verdad?, de esa alegría. Y no solamente de una alegría superficial, ¿verdad?, que cuando uno sonríe, ¿verdad?, y sabemos que muchas veces sonreímos hipócritamente, pero aquí nos habla de una alegría completa e interna. Y se decía, ¿verdad?, no solamente cuando yo recibo mi salario, ¿verdad?, mi quincena, y yo veo ahí, ¿verdad?, los billetes, yo sé que eso nos causa alegría. Yo no he visto a ninguna persona que cuando recibe su salario o su pago se pone triste. A lo mejor sí no recibe, ¿verdad?, lo que él quiere, pero él se pone contento cuando recibe ese salario. Y de eso nos está hablando ahí, que Dios nos va a dar más alegría, ¿verdad?, más satisfacción, más gozo, y no solamente algo superficial, sino algo interno. Y podemos ver también los resultados en el versículo 8, que dice así, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Yo sé que estamos orando, yo sé que estamos a lo mejor pasando por un momento de aflicción, pero aún en ese momento de aflicción, ahí en nuestras casas donde estamos, si yo estoy teniendo esa confianza verdadera en Dios, yo voy a tener paz. Este es un salmo, ¿verdad?, que en lo particular y en lo personal, en mi oración diaria, yo lo leo, o yo lo digo cuando estoy con Dios, porque es algo que, aún a pesar, ¿verdad?, yo sé que pareciera que no tengo problemas, ¿verdad?, situaciones en la vida, pero ha llegado momentos en mi vida en la cual yo me he sentido triste y angustiado, y este salmo me ha sido de ánimo y de alivio, ¿verdad?, no solamente a mi mente, sino a todo mi ser, de decir que pase lo que pase, venga lo que venga, yo voy a estar confiando en que Dios me va a dar esa paz y esa tranquilidad. Y si nos habla de dormir tranquilo, yo sé que muchos hermanos ahorita en la actualidad no pueden dormir tranquilos, no pueden estar en paz, ¿verdad? Se la pasan pensando, ¿qué le va a pasar a mi familia? ¿Qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer de mis papás? ¿Qué va a hacer de mis abuelitos? ¿Verdad? Pero cuando nosotros vamos con esta oración confiando, si nosotros lo hacemos como dice aquí la Biblia, vamos a encontrar verdadero descanso. Y termina el versículo, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pareciera que la situación no ha mejorado, que va de mal en peor, pero podemos vivir confiados en esta situación, que Dios nos está escuchando. Y esta es la invitación, hermanos, que primeramente usted desde su casa tome un tiempo de oración, que analice qué está haciendo mal en su vida o qué no está haciendo en su vida, ¿verdad? Y esto va desde los aspectos emocionales hasta los aspectos familiares y espirituales. Y va a ver cómo este resultado de hallar paz va a llegar a su vida. Le animo, hermano, que tome esa decisión. Amén, hermanos. Pues espero que cada lección, cada verdad que el Señor en este día puso en nuestro corazón, lo llevemos a cabo. Dice la Biblia que su palabra es viva y eficaz. Y yo estoy seguro que en algún punto, en algún versículo, el Señor nos habló. No lo desechemos, no lo despreciemos. Antes de orar, para terminar, quisiera invitarles para que el día de mañana los niños, ¿verdad?, sus niños nos puedan escuchar a las 12 y por la tarde a las 8, en la noche, puedan escucharnos. También se va a estar transmitiendo un mensaje para jóvenes. Le invitamos también a que nos acompañe. Vamos a orar, hermanos, para terminar, y gracias por estar con nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, mi Señor y mi Dios, en este día quiero agradecerle por la oportunidad que usted nos ha dado, Padre, de fortalecer nuestra fe.
nuestra esperanza y nuestra confianza, porque sabemos que no la podemos depositar en alguien o en algo más que en usted. Ayúdenos por favor realmente, Padre, a llegar esta noche, a dormir, a acostarnos con esta fe y esta confianza. Por favor, se lo pido y se lo ruego todo eso en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.